En esta oportunidad vamos a tratar de definir, ¿sí? O de explicar de alguna manera las ecuaciones, las llamadas ecuaciones paramétricas de, obviamente, de la circunferencia. Pero antes vamos a tratar de entender qué quiere decir esto de ecuaciones paramétricas, que en realidad se utilizan, en teoría de curvas se utilizan un montón, y vamos a tratar, digamos, de pensar qué quiere decir. Bueno, justamente la palabra paramétricas viene de un parámetro, ¿no? Entonces hablamos de una ecuación paramétrica cuando tenemos un parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de manera general, lo que nosotros vamos a hacer es describir las posiciones cartesianas, ¿sí? De una curva, pero a partir de una tercera variable, digamos. Es decir, la x y la y, que serían las coordenadas cartesianas de una curva, ¿no es cierto? Es decir, nosotros vamos a tener una curva, vamos a tomar un punto de esa curva, obviamente ese punto va a ser x e y, ¿sí? Pero la x y la y se van a ir moviendo, van a ir tomando valores según un nuevo parámetro, ¿sí? Según una nueva variable, ¿sí? Esto lo vamos a mirar un poco mejor a partir de un ejemplo. Nosotros vamos a ver cómo la x y la y tienen un comportamiento que se puede relacionar, ¿sí? Mediante una variable llamada parámetro, justamente, que va tomando diferentes valores. Pero me parece que lo mejor sería que vayamos primero a ver de qué se trata esto de ecuaciones paramétricas, ¿sí? En la circunferencia, y luego sí va a quedar quizás un poco mejor entendido. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Justamente para tratar de deducir las ecuaciones paramétricas de una circunferencia, vamos a tomar un punto x0 y 0 que va a resultar ser el centro de esa circunferencia, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a tomar obviamente una circunferencia de un cierto radio, lo más parecido a la circunferencia posible, ¿sí? Y bueno, ¿sí? Nosotros tenemos acá entonces una circunferencia de un cierto radio, y esta distancia la vamos a llamar R. Muy bien. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar un punto arbitrario. Vamos a tomar, por ejemplo, el punto ese que recién señalé, ¿sí? Con el radio R. Vamos a tomar este punto, ¿no es cierto? Este punto, obviamente, es un punto que pertenece a la circunferencia, entonces lo vamos a llamar XY. Es decir, que voy a considerar a todos los puntos XY, ¿sí? Que pertenecen a esa circunferencia. Ahora, vamos a tratar de escribir, ¿sí? ¿Cuál es la posición de x? Pero a partir de ciertos valores conocidos, ¿sí? Acá entonces tenemos a x y por acá tenemos al valor y, ¿no es cierto? Perfecto, buenísimo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros conocemos acá? Nosotros acá tenemos una circunferencia que tiene como datos el centro, es decir, el punto x0 y 0, y el radio, que en este caso es el valor R marcado en verde. Muy bien, entonces, ¿cuál es la medida, o mejor dicho, cuál es el valor de la coordenada en X del punto P? Si nosotros nos fijamos, la coordenada en X tiene la medida de x0 más este pedacito de acá, ¿sí? Más este pedacito de acá. Es decir que X es igual a x0 más una cierta longitud. Por ahora la vamos a llamar A, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por decirle algo, ¿está bien? x0 más A. Después vamos a ver quién es A. Y también vamos a, por ejemplo, denotar por B a este segmentito de acá, ¿sí? Por B a este segmentito de acá. Y obviamente lo que vamos a obtener, si miramos la coordenada Y, ¿sí? La coordenada de Y va a ser el valor de Y0, ¿no es cierto? Más la medida esta que corresponde a B. Bueno, y lo que vamos a hacer es elegir el parámetro en este caso, ¿sí? Lo que vamos a hacer para elegir el parámetro es usar lo que sabemos de trigonometría, que espero que sea un montón, ¿sí? Lo que vamos a hacer es utilizar
como parámetro este angulito, ¿sí? Fíjense que este angulito va a ir variando, por supuesto, a medida que yo cambie P. Si yo a P lo muevo para acá, ¿no es cierto? El angulito T, que yo marqué ahí T, va a cambiar hasta acá, ¿sí? Es decir, que el angulito T se va a ir moviendo conforme se mueva P. O lo que vamos a ver es que es justamente al revés, que P se va a ir moviendo conforme se mueve T. Ahora, ¿por qué señalé este valor T? ¿Sí? Porque utilizando trigonometría, ¿sí? Nosotros podemos deducir o podemos recordar, ¿sí? Que, por ejemplo, el seno de ese angulito T es el opuesto sobre la hipotenusa en este triángulo. En este caso vendría a ser B sobre el radio, ¿sí? Y a partir de acá yo puedo decir que, si paso la R multiplicando, R por el seno de T es igual a B. De la misma manera yo podría decir, bueno, el coseno de T es el adyacente sobre la hipotenusa, es decir, A sobre R. Con lo cual, R por el coseno de T me queda igual que el valorcito A que habíamos indicado acá. Entonces, si nosotros cambiamos en este sistemita de ecuaciones, ¿sí? Estas dos conclusiones, o sea que esto lo voy a poner en el sistemita que marqué acá, obtenemos el siguiente sistema. Obtenemos x igual a x0 más, bueno, ¿quién es A? R coseno de t, ¿no? Y también vamos a obtener que y es igual a y0 más r seno de t, cambiando b por r seno de t. Muy bien, acá es que tenemos las ecuaciones paramétricas de la circunferencia. Estas son las ecuaciones, fíjense que es en plural porque son dos, ¿sí? Ecuaciones paramétricas de la circunferencia. Ahora, así escritas están incompletas estas ecuaciones paramétricas porque ¿quién es variable acá y quién es dato, no es cierto? Fíjense que x0 e y0 son valores conocidos. A ver, vamos a marcarlos, ¿sí? Con algún color para que se distingan. Por ejemplo, a ver, vamos a marcar con amarillo todo lo que tenemos de dato, ¿no? Centro y radio, es decir, que esto es dato, esto es dato, esto y esto también es dato, ¿sí? Centro y radio. X se mueve entonces conforme se mueve T. Y se mueve conforme se mueve T. Ahora, ¿quién era T? T habíamos dicho que era el parámetro, que en este caso es este angulito, ¿sí? Entonces nosotros le vamos a permitir a T cierta movilidad, cierto recorrido. ¿Qué recorrido le vamos a permitir a T? Bueno, justamente T va a poder ir recorriendo todos los valores necesarios, ¿sí? Hasta llegar, ¿sí? A recorrer toda la circunferencia. Es decir, que T tiene que estar comprendido en el intervalo 0, 2pi. ¿Sí? Es muy importante que para que una ecuación sea paramétrica necesitamos decir en qué mundo vive el parámetro. En este caso, el parámetro corresponde al intervalo 0, 2pi. ¿Sí? Bueno, acá entonces es que hemos deducido las ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué quiere decir esto de las ecuaciones paramétricas? Bueno, quiere decir que justamente a medida que t va cambiando los valores, por ejemplo, si t vale 0, vamos a obtener un punto. Si t vale, por ejemplo, 0,5, vamos a ir obteniendo otro punto, ¿sí? Fíjense además que como t en este caso es un ángulo, ¿sí? Vamos a ir obteniendo, por ejemplo, para pi sobre 6, o sea, para un ángulo de 30 grados, vamos a obtener justo el punto que está con una inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal, ¿sí? Si t fuera, por ejemplo, pi sobre 2, ¿sí? Por ejemplo, obtendríamos el punto que está acá, ¿sí? El punto que está justamente a 90 grados con respecto a la horizontal. Esta es un poco la idea de las ecuaciones paramétricas. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar un desarrollo de un ejercicio, pero antes vamos a mirar un poco cómo a medida que vamos cambiando este parámetro se va formando la circunferencia. Lo vamos a hacer en el GeoGebra. Bueno, entonces en el GeoGebra lo que voy a hacer es ingresar primero una variable, ¿sí?
Le voy a modificar, por supuesto, el intervalo. Esta variable a que estoy marcando es como la t que había marcado, ¿no es cierto?, en el pizarrón, ¿sí? Entonces vamos a poner que sea de 0 a 2pi, ¿sí? Y por ejemplo vamos a ingresar una curva sencilla. Por ejemplo vamos a poner coseno de t, seno de t. Entonces, perdón, coseno de a, seno de a sería, ¿no? Coseno de a, seno de a. Muy bien, perfecto. Fijémonos que acá entonces me marcó el punto A. Lo que voy a hacer es ponerle un color rojo, ¿sí? Y a este punto le vamos a poner un rastro. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que a medida que yo voy moviendo el valor de A, ¿sí?, se me va formando. Fíjense que coseno de A, seno de A corresponde a una circunferencia de radio 1 y centrada en el origen. Fíjense que a medida que yo voy moviendo el valor de A, se va dibujando la circunferencia, ¿sí? ¿Se ve? Esto obviamente a medida que yo trazo el valor de A. Fíjense, ahí le doy movimiento continuo y claramente va dibujándose toda la circunferencia. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que ahora modificamos esto, y en vez de cargar eso vamos a cargar alguna otra circunferencia. Por ejemplo, si fuera una circunferencia de radio 2, de acuerdo con lo que dijimos, tendríamos que multiplicar por 2. Así que vamos a obtener 2 coseno de A, 2 seno de A. Muy bien, en este caso entonces tenemos una circunferencia de radio 2. ¿Sí? Ven que el punto se va moviendo, ¿sí?, sobre una circunferencia de radio 2. Si nosotros le ponemos rastro a esto, vamos a parar un poquitito la imagen, le vamos a poner rastro a esto, ¿sí? Y fíjense, bueno, ahí está yendo al revés. Fíjense como si va al revés, el recorrido es al revés. Esto es interesante como para que se vea en qué sentido se viene recorriendo la curva. ¿Ven? Cuando va de 0 a 2pi, la curva se va recorriendo en el sentido antihorario. Perfecto, y ahí volviendo para atrás va a volver. Bueno, bien, ¿qué pasaría ahora si nosotros le sumamos algo a esto? Bueno, como hemos visto, ¿sí?, en realidad la ecuación que corresponde a las ecuaciones paramétricas, ¿sí?, corresponden a r coseno de t más x0, o sea que el puntito que le voy a ir sumando, por ejemplo, vamos a poner acá más 3, 2 coseno de a más 3, y acá vamos a poner 2 seno de a menos 1, ¿sí? Vamos a iniciar nuevamente el deslizador en 0. Está bien, pero a este punto le vamos a cambiar de color, además. Vamos a ponerle un color verde para distinguirlo, ¿sí? Y vamos a marcarle el rastro. Y nuevamente, ¿sí?, no me está marcando el rastro, ahora lo corrijo, y nuevamente se forma una circunferencia, ¿sí? Vamos a ver cómo afectó este más 3 y cómo afectó este menos 1, ¿sí?, a este movimiento. Vamos a poner entonces mostrar rastro, y ahora sí, ¿sí?, fíjense cómo se va trazando la circunferencia a medida que uno va moviendo el valor del parámetro. Muy bien. Una vez que queda graficada toda la circunferencia, o sea que los parámetros, que el parámetro A o T, bueno, en el caso que lo escribiéramos con T, recorre todo el intervalo 0,2pi, es fácil ver, ¿sí?, que el centro de esta circunferencia es el punto 3 menos 1, que justamente corresponde, ¿sí?, al x0 y al y0 que habíamos marcado en nuestra deducción. Bueno, esto quiere decir justamente una ecuación paramétrica. Es una ecuación que me va dando el punto, ¿sí?, de la circunferencia o de la curva que sea, a medida que yo voy moviendo un cierto parámetro, en este caso A, en el caso genérico que habíamos marcado antes es el valor t, ¿sí?, y que el valor de x y de y dependen de este parámetro, ¿sí?, dependen de este parámetro en una forma continua, ya que este parámetro se mueve sobre un intervalo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio respecto de esto, como para fijar la idea de las ecuaciones paramétricas de la circunferencia, y luego sí vamos a pasar a otro tipo de curvas. Solo para fijar la idea, entonces, lo que vamos a hacer es escribir, por ejemplo, la ecuación
paramétrica, ¿sí?, de una circunferencia dados ciertos datos, ¿sí?, de una circunferencia con, por ejemplo, centro en el punto -2,5, ¿no?, y radio, por ejemplo, 9. Bueno, de acuerdo con, recordemos que habíamos dicho que la ecuación que correspondía, paramétricamente hablando, viene dada por estas dos fórmulas, ¿sí?, x0 más r coseno de t e y0 más r seno de t, donde en realidad tenemos que x0 e y0 es el centro de la circunferencia, ¿no es cierto?, y el radio está dado por r, ¿sí? O sea que es simplemente una fórmula, ahí está, ¿sí? Ese es el radio que está dado por r. Entonces lo único que tendríamos que hacer para obedecer, digamos, a esta petición, tendríamos que poner que x es igual a -2 más 9 coseno de t, y finalmente que y es igual a 5 más 9 seno de t. Simplemente escribiendo esto ya estamos escribiendo las ecuaciones paramétricas, sin olvidarnos obviamente que t tiene que pertenecer al intervalo 0,2pi. Bien, una pregunta que podríamos hacernos es ¿qué pasa si t no está en 0,2pi, ¿no? O sea, si t en vez de estar en 0,2pi estuviera en 0pi. Bueno, en este caso, obviamente, lo que tendríamos es una circunferencia, media circunferencia, ¿no es cierto? Vamos a suponer que estamos en -2,5 y que tenemos radio 9, ¿no? Vamos a suponer que eso es radio 9, entonces tendríamos media circunferencia si fuera que t se mueve en el intervalo 0pi, ¿no es cierto? Y de esta misma manera yo podría, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué pasa si en vez de 0pi voy desde pi sobre 2 a pi? Bueno, entonces en ese caso lo que estoy describiendo sería este cuartito de circunferencia. También, como habíamos visto en el GeoGebra, las ecuaciones paramétricas de alguna manera muestran la orientación en el recorrido de la curva, ¿sí?, que es un detalle que, bueno, ahora en este caso que estamos trabajando con cónicas no lo vamos a ver, pero sí puede ser importante o interesante si trabajan con teoría de curvas. Muy bien. Bueno, última pregunta que podemos hacer, ¿sí?, si nosotros tenemos una curva expresada así, ¿no? Por ejemplo, 1 más 2 coseno de t, e y es igual a 2 seno de t, ¿sí?, con t perteneciente, obviamente, bueno, obviamente no, en este caso a 0,2pi, ¿sí? Entonces podríamos decir, ¿se trata de una circunferencia? Bueno, claramente esto es cierto, ¿sí?, ya que responde, digamos, a la ecuación que nos define la circunferencia, ¿sí? ¿Cuál es su centro en este caso? Bueno, el centro, recordemos que está dado por el x0 y el y0 que aparecen acá, que en este caso sería el punto 1, y aquí, ¿cuánto? 0, perfecto. Y finalmente podríamos decir que el radio es, ¿cuánto? 2, ¿sí? Fíjense que el valor que aparece multiplicando a coseno de t y a seno de t, obviamente en este caso tiene que coincidir. Muy bien. Bueno, no vamos a decir mucho más de las ecuaciones paramétricas de la circunferencia, solo que es importante conocerlas, ¿sí? Sobre todo si vamos a trabajar con teoría de curvas, ¿sí? Es interesante que tengamos a mano las ecuaciones paramétricas, no solo de la circunferencia, sino del resto de las curvas que vamos a ver en esta pequeña secuencia. Nos vemos la próxima clase.